Bienvenidos. En el interés compuesto, el interés que es generado en un periodo de tiempo dado se convierte en capital para el siguiente periodo de análisis. De esta manera, podemos decir que el interés simple generado al final del primer periodo se suma al capital original formando un nuevo capital y así sucesivamente. La suma total obtenida al final del algoritmo de cálculo es conocida como monto o también valor futuro. Podemos llamar entonces a la diferencia entre el monto compuesto y el capital original interés compuesto y se puede calcular utilizando la ecuación 5.1, en donde I es el interés compuesto, F es el monto compuesto y P es el capital original. En otras palabras, podemos definir al interés compuesto como la operación en la que el capital aumenta al final de cada periodo de análisis. Este periodo previamente es definido. El intervalo de tiempo acordado para convertir el interés en capital se llama periodo de capitalización o periodo de conversión. El número de veces que el interés se capitaliza en un año se conoce como frecuencia de capitalización o frecuencia de conversión. Es necesario que al llevar a cabo un cálculo de interés compuesto, la tasa de interés esté expresada en la misma unidad de tiempo que el periodo de capitalización. Es decir, la tasa debe de convertirse a tasa de interés por periodo de capitalización. En esta tabla de la página 186 del libro Matemáticas Financieras de Héctor Aguirre, podemos encontrar algunos ejemplos. Otro ejemplo lo encontramos en esta parte, en donde se indica que si el problema marca una tasa de 1.5% quincenal, capitalizable cada bimestre, entonces la tasa deberá de convertirse a tasa bimestral. Es decir, el 1.5 se multiplica por 4. Tenemos también a continuación el ejemplo 5.1. Tomás invierte 500,000 pesos al 15% anual, capitalizable cada mes, a un plazo de 6 meses. Calcule, inciso A, el monto compuesto al cabo de 6 meses, inciso B, el interés compuesto ganado, inciso C, compare el monto compuesto con el monto simple. Comentamos la solución. Como el periodo de capitalización es mensual, es conveniente convertir la tasa de interés anual a tasa de interés mensual. Esto se logra dividiendo entre 12. De esta manera tenemos 1.25% de la tasa de interés con una frecuencia mensual.
que coincide con la capitalización. Después es necesario aplicar la fórmula de interés es igual al capital o al principal por el interés por el tiempo. El capital original son los 500,000 pesos. Aplicando esta ecuación, tenemos el capital, tenemos el interés y tenemos el tiempo, que es un mes. Posteriormente tenemos que se realiza la suma del capital más el interés, obteniendo de esta manera el nuevo capital o el nuevo principal, que aplicando esta fórmula, sustituyendo valores, aparece en esta parte. Nuevamente, sumamos el interés calculado más el capital, obteniendo el nuevo capital o el nuevo principal. Sustituimos nuevamente en la ecuación de interés, obtenemos este interés que sumamos nuevamente con el capital anterior, obtenemos el nuevo capital, sustituimos nuevamente en la ecuación, obtenemos este interés, se suma con el capital anterior y obtenemos este nuevo capital, se sustituye en la ecuación que aparece en esta parte, obtenemos un nuevo interés que se suma nuevamente, se obtiene este capital, se sustituye en la ecuación y se obtiene el nuevo interés que se suma con el capital anterior y se obtiene finalmente el monto del sexto mes. Todo el cálculo anterior podemos resumirlo en esta tabla que observamos en esta parte. Tenemos también la solución del inciso B, en donde el interés compuesto de la inversión se obtiene usando la ecuación 5.1, en donde se indica que el interés es igual a F menos P, donde F es el monto final obtenido, que es este que aparece aquí, o este que tenemos en la parte superior, menos el principal. Y el principal viene de el capital original. De esta manera tenemos un interés igual a 38.691.60 pesos. En el inciso C se comenta que si la inversión hubiera sido con interés simple, el monto obtenido sería de
537.500 pesos, utilizando la ecuación de monto es igual a P por 1 más el interés por el tiempo. A fin de ahorrar tiempo, a continuación podemos utilizar la ecuación 5.2 para obtener el monto compuesto de manera directa. En donde, bueno, tenemos que F es el monto compuesto o valor futuro de un capital original P. Y es la tasa de interés por periodo de capitalización, expresada nuevamente en forma decimal. Y N es el número total de periodos de capitalización. Comentamos de esta manera el ejemplo 5.2. Determine el monto compuesto después de 4 años si se invierten 100.000 pesos a una tasa del 18% anual. No se indica, pero se entiende que es anual. Con capitalización trimestral. Comentamos la solución. La tasa de interés es anual, como ya lo comentamos. El periodo de capitalización es trimestral. Por lo tanto, la tasa de interés por periodo de capitalización, es decir, por cada trimestre, es 18 entre 4. Esto debido a que en un año que va de enero a diciembre, podemos identificar 4 trimestres. Es por esta razón que se divide 18 entre 4 y cada trimestre le correspondería 4.5%. En el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre también, así la tasa de interés es congruente con el periodo de capitalización al tener la misma frecuencia. El tiempo también debe estar en la misma frecuencia. 4 años son 16 trimestres, ya que en un año tenemos 4, 1, 2, 3, 4, por 4 años serían 16 trimestres. Por lo tanto, hay 16 periodos de capitalización, que es de esta manera la variable n. Sustituyendo en la fórmula correspondiente, obtenemos que F es igual a el capital o al principal, P, tenemos el interés en decimales, 4.5%, es igual a 0.045, y N es
son, los periodos de capitalización, que en este caso son 16. Utilizamos nuestra calculadora, 100.000, abrimos paréntesis, 1 más 0.045, cerramos paréntesis, ingresamos un exponente, 16, igual a 202.237. Esta es la cantidad o el monto compuesto después de 4 años de la inversión de 100.000 pesos. Tenemos también el ejemplo 5.3. ¿Qué cantidad de dinero se habría acumulado al cabo de 10 años si se invierten 28.000 pesos a 1% mensual con intereses capitalizables cada bimestre? Tenemos que la tasa de interés es del 1% mensual y el interés capitalizable está en frecuencias de bimestre, por tanto, se paga el 2% en cada periodo de capitalización. Sustituimos valores en donde 28.000 es el capital. Tenemos el interés que coincide con la capitalización, con su periodo. Y el tiempo total son 10 años de inversión. Y esta frecuencia o este tiempo debe de ser congruente con la frecuencia que estamos considerando, que es bimestral. Entonces tenemos 60 bimestres, ya que cada año consta de 6 bimestres. 6 por 10 serían 60. Utilizamos la ecuación de monto compuesto o valor futuro. Sustituyendo, tenemos que la cantidad de dinero acumulada es de 91.868.86 pesos. Tenemos también el ejemplo 5.4. ¿Qué interés producirá un capital de 50.000 pesos invertido a 15% anual compuesto cada 28 días en 2 años? Utilizar el año natural. Comenzamos indicando que un año, es decir, 360 días, ya que estamos utilizando un año natural, si lo dividimos entre 28, obtenemos de esta manera 13.035 periodos de 28 días. Por tanto, la tasa de interés que indica el problema de 15% anual se divide entre el periodo anteriormente calculado
De esta manera, el interés es congruente con el periodo de capitalización. En 2 años de inversión, por lo tanto, se tendrán 26.07 periodos de capitalización. Sustituimos las variables anteriores en la ecuación. Tenemos el capital o el principal, tenemos el interés en decimales que aparece aquí y tenemos el periodo o el número de periodos de capitalización aquí. Haciendo las operaciones correspondientes, tenemos de esta manera la cantidad de dinero de 67.377.43 pesos. El problema indica calcular el interés, nuevamente utilizando la ecuación que ya hemos utilizado, en donde el interés es igual a F menos el capital o el principal. De esta manera obtenemos 17.377.43 pesos. Tenemos también el ejemplo 5.5. Si el costo de la energía eléctrica va a aumentar 3.16% mensual durante los próximos 12 meses, ¿de cuánto será el aumento total expresado en porcentaje? Para esta solución vamos a seguir aplicando la ecuación del monto acumulado y vamos a considerar primero el costo del kilowatts hora. Vamos a suponer un costo igual a 2 pesos. Sustituyendo en la ecuación tenemos el capital o el principal, que serían los 2 pesos. Tenemos el interés expresado en decimales con una frecuencia mensual. El tiempo a considerar serían 12 meses, es decir, se considera la misma frecuencia de tiempo en el interés y en el tiempo. De esta manera sustituimos en la ecuación y obtenemos un monto igual a 2.9051 pesos o 2.9 pesos. El incremento de la energía eléctrica en el año será entonces la diferencia entre el monto anteriormente calculado menos la cantidad al inicio de año, que son 2 pesos. El incremento, por lo tanto, es de 0.9051 pesos. De esta manera podemos considerar la siguiente expresión para calcular el incremento. Tenemos un precio inicial que es de 2 pesos.
que al multiplicarse por un porcentaje de aumento que podemos identificar X, es decir, en este momento no conocemos ese porcentaje de aumento que al ser multiplicado por los 2 pesos tendríamos como resultado el incremento que ya anteriormente calculamos de la energía eléctrica. Es decir, los 2 pesos que costaba el kilowatts al ser multiplicado por X porcentaje de aumento, tendríamos como resultado el incremento de la energía eléctrica que ya calculamos. De esta manera, despejando X, tenemos que es igual a 0.9051 entre 2, que es lo que tenemos aquí. Si multiplicamos esta cantidad por 100, obtendríamos el porcentaje de incremento de el kilowatts hora en un año. Prácticamente lo que se hizo, bueno, es multiplicar los 2 pesos por el incremento que ya calculamos, que es de 0.45255. De esta manera tenemos el incremento que ya calculamos en esta parte. También tenemos el ejemplo 5.6. Se invirtieron 200,000 pesos en un banco por 5 años cuando se realizó el depósito. El banco pagaba 16.8% capitalizable cada trimestre. 3 años y medio después, la tasa cambió a 14% capitalizable cada mes. Calcule el monto al finalizar los 5 años. Tenemos así la siguiente solución. Se calcula el monto que se obtiene en 3.5 años cuando la tasa de interés es del 16.8% anual con capitalización trimestral. Entonces vamos a obtener el monto antes de que la tasa haya cambiado o que hubiese cambiado. Así tenemos el capital de 200,000 que aparece en esta parte. Tenemos el interés expresado en decimales entre 4 para que tenga una frecuencia de tiempo por cada trimestre y coincida con la capitalizable, con la capitalización. En 3 años y medio se tienen 14 trimestres, que aquí aparece. Calculando de esta manera, el monto al cabo de los 3.5 años será igual a 355,777.16 pesos. Este monto es ahora el capital o el principal que se obtiene en el año y medio restante, en donde la tasa de interés
ya no es del 16.8%, sino del 14% capitalizable cada mes. De esta manera, este es el nuevo capital que aparece acá. La tasa de interés ahora es del 14%. Para obtener la frecuencia de tiempo se considera cada mes para que coincida con la capitalización. En un año y medio se tienen 18 meses. Este tiempo es el que se considera en esta parte. Haciendo las operaciones correspondientes, tenemos que el monto al finalizar los 5 años será igual a 438.381.27 pesos. Tenemos por último también el ejemplo 5.7. El 1 de abril del 2000 se efectuó un depósito de 8.000 pesos en un banco que pagaba 25% de interés capitalizable cada mes. El 1 de octubre del 2021 se depositaron 21.000 pesos en la cuenta y ese mismo día la tasa de interés cambió a 18%, capitalizable cada quincena. ¿Cuál fue el saldo el 1 de noviembre del 2003? Si la tasa de interés volvió a cambiar el 1 de enero de 2003 a 9%, capitalizable cada mes. Como solución tenemos que debemos de obtener el monto al 1 de octubre del 2021. Del 1 de abril del 2000 al 1 de octubre del 2001 tenemos 18 meses. Vamos a considerar entonces una frecuencia de tiempo mensual. Tenemos el capital o el principal, que son los 8.000 pesos. La tasa de interés, que se indica del 25%, es anual. Expresada en decimales, tenemos 0.25 entre 12. Tenemos una tasa de interés con una frecuencia cada mes o mensual. De esta manera tenemos a esta fecha 11.595.17092 pesos. Y ese mismo día se realizó un depósito de 21.000 pesos. Por lo tanto, el monto a esta fecha es F más 21.000 pesos. Es decir, tenemos una cantidad de 32.595.17092 pesos. Por lo tanto, este monto sería el nuevo capital para el siguiente periodo de tiempo.
que sería hasta enero del 2003. Aquí cambia la frecuencia de capitalización y la tasa de interés. Aquí tenemos 18% anual capitalizable cada quincena para el siguiente periodo de análisis. Tenemos entonces del 1 de octubre del 2001 al 1 de enero del 2003, n igual a 30 quincenas. Vamos a utilizar una frecuencia quincenal. Tenemos aquí la tasa de interés en decimales, 0.18, que al dividirse entre 24 tenemos una tasa de interés quincenal, que coincide con la frecuencia de capitalización. Sustituyendo valores, podemos verificar 32, 595.17092 por 1 más 0.18 entre 24 exponente 30. Tenemos como resultado 40.785.417001. Para el siguiente periodo de análisis, se indica que este día la tasa de interés cambia tanto en valor numérico como en frecuencia de capitalización. Del 1 de enero, que acabamos de calcular, al 1 de noviembre del mismo año, hay 10 meses, por lo tanto, vamos a considerar una frecuencia mensual. Y este monto que tenemos al 1 de enero del 2003 sería el capital para el siguiente periodo de análisis, que sería hasta noviembre. La tasa de interés es del 9%, expresada en decimales, sería 0.09, que es dato y que lo tenemos aquí. Sería de esta forma, que al dividirse entre 12, la tasa de interés tiene una frecuencia mensual, que coincide con la frecuencia de tiempo de n, que es igual a 10 meses. Sustituyendo valores, tenemos finalmente un monto de 43.349.65 pesos. Muy bien, con este último ejemplo podemos concluir con esta clase. Muchas gracias, saludos.